medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, como principal tenemos la media, la mediana y la moda. Entonces, al recabar los datos, estos datos pues se van acomodando como frecuencias, como ya vimos, ¿no? Entonces, el diferente grupo o toda la información que nosotros vamos recabando va obteniendo una distribución, ¿no? Una distribución, y esta distribución puede tener varias formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mediana, la moda y la media, generalmente si nosotros lo ubicamos en una gráfica, ¿no? En una gráfica, podemos ver que estas tanto pueden ser iguales entre sí, como vemos aquí en esta distribución, así como diferentes entre sí, ¿no? Y esto depende de cómo sean nuestros datos. Entonces, puede ser que la moda sea mayor que la mediana, o la mediana que sea diferente que la media, y eso lo vamos a ver más adelante qué significa, ¿no? Entonces vamos a la media. Bueno, la media es un promedio, ¿no? Y todos yo creo que alguna vez hemos sacado o hemos necesitado de obtener o de calcular un promedio, ¿no? Lo podemos, por ejemplo, para nuestras calificaciones, pues nuestras calificaciones generalmente nos las dan en promedio, desde siempre que hemos estudiado, ¿no? Pues la media tiene una fórmula, ¿no? En la cual se representa así, hasta aquí, y donde E es representa la sumatoria, el símbolo este que vemos aquí representa la sumatoria, que indica se debe sumar todos los valores que toman la variable numérica, ¿no? X es cada uno de los datos obtenidos de la muestra y N es el número total de datos. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de la media aritmética. Consideramos que 10 alumnos de bachillerato cuyas edades son las que vemos aquí enseguida: 14, 15, 16, 18, 17, 14, 15, 15, 18, 17. Entonces, ¿cuál será la media de edad de estos jóvenes? Entonces, lo que nos dice la fórmula es que es la sumatoria de todos estos valores que tenemos aquí entre el total de valores, ¿no? Que sería 1, 2, 3, 10, ¿no? Entonces, sí, o sea, se acomodan todos, se suman y se divide. Entonces, lo que nos da es 15.9 años. Las ventajas de la media aritmética es que es una medida de muy fácil cálculo, como ya lo vimos. Todos los datos cuentan y es una de las unidades más utilizadas y útil en muchos desarrollos matemáticos, incluso estadísticos, ¿no? Entonces la ventaja es, continuamos, que la principal es cuando tenemos datos que van muy al extremo, aquí ocurre una cosa que queda como, o sea, la media, como vemos aquí en la distribución, puede quedarnos o muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda. Entonces todos los datos que quedan hacia atrás de la media, pues no se están considerando tanto. Entonces, en una muestra que nosotros hayamos obtenido, que veamos que nuestros datos más o menos son muy, muy uniformes, o sea, que no están hacia uno, por ejemplo, con este caso, ¿no? Por ejemplo, que aquí tuviéramos edades que todos tuviesen, no sé, 14 años y solamente 3 tuvieran, que varía un poco, entonces todo se estuviera yendo hacia esa edad, ¿no? Entonces, no, y vemos aquí esta distribución es más o menos uniforme y nos queda que el promedio, la media aritmética, nos da 15 años. Entonces, aquí está un ejemplo, así con las edades. Vemos aquí que hay 3 individuos donde tienen 15, 15, 15 años. Entonces, vemos que pues está pareja más o menos toda su edad.
La media, por lo tanto, la media aritmética nos va a dar de 15 años. Pero en este caso, donde hay 3 individuos, donde en los cuales 2, perdón, tienen 5 años y una tiene 35 años, vemos cómo al calcular la media nos da 15 años. O sea, es un valor muy, muy disparejo, ¿no? Porque esos que tienen 15 años están muy, muy hacia un lado, como en esta curva lo podemos observar, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, que tenemos como datos muy, muy hacia los extremos, o sea, que pueden ser muy, por ejemplo, aquí que estos dos tienen 5 años, estos dos individuos tienen 5 años, lo que nos ayuda mucho es utilizar esta dígrafo, que es la mediana, ¿no? Porque lo que hace la mediana es trata de buscar un valor que sea equitativo, ¿no? Equidistante, ¿no? Que sea proporcional. Si el lugar donde esté la mediana hacia la izquierda sean 50% de los datos y hacia la derecha sea el 50% de los datos, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Busca tener un medio entre todo el conjunto de datos numéricos. El símbolo de la mediana es una X con este signo, que está aquí, se llama virgulilla, y a diferencia de la media aritmética, no cuenta, no cuenta el valor de cada dato, únicamente el valor de un solo dato, ¿no? El dato que divide, como les menciono, a toda nuestra muestra, todos los números que tengamos, en dos mitades exactamente iguales, ¿no? Pero es lo ideal, dividirlo en dos mitades exactamente iguales. Entonces hay varias formas de calcularla. Para mí, de las formas más sencillas es estos dos ejemplos que le voy a mencionar, ¿no? El ejemplo uno es, tú tienes una serie de individuos, ¿no? Y entonces hay un número impar de cifras. La mediana será la persona que ocupe la posición número 3, ¿no? O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 individuos. Entonces buscamos como un punto medio, ¿no? Entre todos nuestros individuos. Aquí está un poco fuera de serie, ¿no? Porque ¿cómo vamos a partir un individuo a la mitad? En este ejemplo, pues vemos que la mediana es el valor que deja la mitad de los datos por encima de dicho valor. Porque aquí podríamos decir que tenemos 2,5 hacia el lado izquierdo y tenemos otros 2,5 hacia el lado derecho. Entonces hay un 50% y un 50%. Entonces la mediana sería 1, 2, 2,5, o sea, porque es 2,5 hacia la derecha y 2,5 hacia la izquierda. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando tenemos un número par de cifras. Como en el anterior teníamos 5, en este tenemos 6. ¿No? Es un poco más fácil cuando tenemos un número par de cifras porque no tenemos que partir a ningún individuo. Lo que hacemos aquí tenemos 1, 2 y lo dividimos entre 2, ¿no? Y queda entre la mitad, ¿no? La mediana sería aquí. Ahí ubicaríamos la mediana. Lleva un orden, ¿no? Determinar la mediana en unos datos, ¿no? Y en el ejemplo de datos no agrupados, pues primero, o sea, lo más fácil es al principio es ordenar los datos de forma ya sea ascendente o descendente, ¿no? Y aquí con este ejemplo tenemos el caso de 8 alumnos, los cuales se obtuvo el peso, ¿no? Y estos son los diferentes pesos que se obtuvieron en esos alumnos, pesos en kilogramos. Y entonces tenemos que ordenarlos primero, ¿no? De manera ascendente, o sea, del menor hacia el mayor. Y una vez ya ordenado, pues ya procedemos a utilizar uno de estos dos métodos, ¿no? Aquí vemos que hay 10, entonces nosotros buscamos una posición donde nos queden 50% de los datos hacia un lado y 50% de los datos hacia un lado. Aquí vemos un número par, ¿no? Entonces, en este caso, sumamos, se suman 58 más 60 y se divide entre 2 y la mediana es 59. Así es como se calcula. ¿Qué pasa si agregamos un número más
Y entonces ya, si queremos hacerlo como está aquí arriba, en este caso, si queremos separar aquí, entonces vemos que va a quedar disparejo, ¿no? Nos va a quedar 3 hacia el lado izquierdo y nos van a quedar 4 hacia el lado. Entonces, así no se calcula la mediana. Entonces buscamos un número que sea, o sea, que nos quede un número igual hacia un lado y hacia el otro lado. Entonces, aquí, ¿cuál ustedes creen que sería la mediana? Sería 60 la mediana. Porque este punto queda en medio, ¿no?, de los datos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, la mediana nos da también ventajas y desventajas. La mediana no se afecta por los valores extremos, como ya les mencionaba anteriormente. O sea, puede que tengamos más valores hacia la derecha o hacia la izquierda. La mediana siempre se va a conservar. O sea, siempre va a ser la mediana. Eh, una de las desventajas y más importante es que no se pueden hacer cálculos adicionales con la mediana. O sea, la mediana es eso y ya nada más. No nos da mucha información de todos los datos y finalmente, si tenemos, el problema es cuando tenemos muchos datos. Imagínense acomodar mil pesos, mil pesos de individuos, o sea, el peso de 1000 individuos para ordenarlos todos de manera ascendente en forma manual, pues sería muy tedioso, ¿no? Entonces, la mediana nos ayuda mucho lo que son programas estadísticos. Por ejemplo, el Excel te ayuda a ordenar los datos y puedes ordenar 1000 datos de manera ascendente a descendente y ahí calcular la mediana sin ningún problema. Entonces, esa es una desventaja que se tiene. Por ejemplo, con la calculadora sería difícil, al menos que utilicemos fórmulas. Entonces, con la mediana vienen también, o sea, que se acompañan otras medidas, ¿no?, que siempre acompañan a la mediana, ¿no?, porque son estadígrafos de posición. O sea, una vez que nosotros encontramos la mediana, estas medidas se pueden posicionar en toda nuestra muestra, ¿no? ¿Y qué son? No sé si los han escuchado mencionar: cuartiles, deciles, percentiles. Los percentiles son de los datos que podrían eh, tener, o sea, más menciones en la vida cotidiana, ¿no? Deciles y cuartiles no se utilizan tanto, ¿no? Y esto que básicamente es la división de todos nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, el dividirlo en cuartiles es dividir todos nuestros datos en 4 partes. Entonces hay que buscar esas posiciones en toda nuestra muestra y dividirla. Entonces, los deciles dividen en 10 partes y los percentiles, pues, en centiles o en 100 partes, ¿no? Entonces, como ven, primero es importante encontrar la mediana de estos datos y ya después de ahí y dividir toda la muestra, ¿no? Entonces, en este diagrama o en este esquema, podemos identificar dónde se encuentra la media. Chéquenlo. Para empezar, ¿cuántos individuos tenemos aquí, ¿no? Puede confundir un poco, ¿no? Pero en realidad son 20 individuos. O sea, 10 azules y 10 naranjas. Sí, parece como una ilusión óptica, pero es el tamaño, ¿no? El tamaño que varía solamente, ¿no? Digamos que estos individuos tienen una menor estatura que estos. Entonces, pero en realidad son 10 individuos. Entonces, aquí donde quedaría la media. Entonces, buscamos un punto intermedio
entre los 10 individuos azules y los 10 individuos que son de color naranja, ¿no? Entonces la media nos quedaría aquí, ¿no? Entonces, ahora dividamos toda esa muestra en 4 partes, o para que nos queden 4 partes. Y sería esta, sería el cuartil 1, este sería el cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Entonces ya tenemos dividida toda esta muestra en 4 partes. Que sería esto todo sería el cuartil 1, todo esto sería el cuartil 2, todo esto sería el cuartil 3 y esto el cuartil 4. Ahora, ¿se puede dividir en deciles? Yo creo que sí, ¿verdad? La dividimos entonces en 10 partes y nos queda así. Entonces, si ven cómo, si se alcanza a ver la raya, la línea esta se puso muy delgadita, se divide en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Entonces, aquí el cuartil 1 sería todos estos individuos representarían el cuartil 1. El cuartil 3 sería representado por estos individuos, mientras que los deciles 4 y 8, contamos 1, 2, 3, 4, serían estos individuos que están aquí, y el decil 8 serían los individuos. ¿Se fijan cómo con estas unidades, con estas medidas estadísticas, nosotros podemos caracterizar y identificar ciertos puntos en toda nuestra muestra? Otra unidad estadístico es la moda. La moda está representada por el símbolo, que es una X y una línea arriba. Se suele definir como el valor más frecuente en una distribución organizada de datos. Entonces, es el valor que más está de moda, ¿no? O sea, el valor que más se repite en una distribución de datos. La moda puede estar presente 2 veces o más de una vez, ¿no? Entonces, cuando hay 2 modas, a ese conjunto de datos se le llama bimodal. Cuando hay más de 2 modas, entonces es multimodal. Cuando solo hay una moda, es unimodal, ¿no? También puede que no se encuentre ninguna moda. Entonces, un ejemplo para calcular la moda, retomemos el ejercicio anterior, ¿no? Aquí tenemos una serie de datos y vemos que los que más se repiten son el 60. Entonces, la moda es 60. Tenemos aquí una muestra que tiene una sola moda, entonces una muestra unimodal. Otro conjunto de datos, vemos aquí, analicémoslo. ¿Cuántas modas creen que hay aquí? Este está mal, es 4. Y son los valores que más se repiten, 4, 5. ¿No? Entonces, retomamos otra vez esta gráfica que les mostraba, ¿no? Entonces, yo les mencioné al principio que las medidas de tendencia central, pues son las que se pueden ubicar en toda nuestra distribución de datos, ¿no? Entonces, así como estas pueden ser iguales entre sí, tanto media, mediana y moda, pues aquí vemos que todas son iguales, caen en una distribución de manera simétrica, porque es la misma cantidad o el mismo número de datos que están hacia un lado y hacia otro. Hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Son la misma cantidad de datos, ¿no? Entonces aquí tenemos una distribución que es simétrica. Pero ¿qué pasa cuando esos datos se van hacia un lado o hacia otro lado? Tenemos entonces una simetría positiva o una simetría negativa de nuestros datos. Entonces, si la media es mayor que la mediana, aquí vemos la media, y la mediana queda casi en el centro, pero no en el centro, la distribución de estos datos es asimétrica.
¿no? Y como tiene una simetría positiva, esta se le llama de manera general la cola, o sea, todos los datos que sobran después de la media queda hacia la derecha. O sea, y está sesgada hacia la derecha. Sería aquí. O sea, porque, o sea, la mayoría de todos los datos están acá, si se ven, o sea, si se puede ver cómo todo se carga aquí. Entonces la colita de los datos que quedan, queda hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí hay un sesgo, ¿no? Porque estos datos puede que no se estén considerando o que la media esté considerando más esos datos que estos datos que van a estar acá, ¿no? Entonces ahí hay un sesgo. El sesgo significa como no tomar en cuenta algo, como olvidarte de algo, y cuando tenemos un tipo de así de estos datos distribuidos, es importante tomar en cuenta esto, ya que si nosotros decidimos como investigadores, como encuestadores, como lo que sea, decidir con estos datos hacer la media, entonces inconscientemente vamos a dejar muchos datos sin considerar, ¿no? O sea, no vamos a considerar muchos datos y aquí estamos perdiendo esos datos. Entonces, lo ideal aquí, ustedes, ¿cuál unidad de medida o estadígrafo sería como lo ideal para usar, ¿no? ¿Cuál creen que esté considerando más o menos todos o la mayoría de todos los datos? Por ejemplo, la mediana vemos que no queda en el centro, pero sí está tomando más datos que quedan hacia el lado izquierdo, ¿no? De esta muestra. La moda vemos que pues va, así como la mediana, va a tener un sesgo porque pues va a considerar a, a muchos datos que estén hacia el lado izquierdo y va a dejar de lado los que estén al lado izquierdo. Y, por ejemplo, cuando la tenemos también los datos que o nos puede dar un conjunto de datos con una simetría negativa, es lo contrario, cuando la media es menor que la mediana. Y entonces aquí se forma lo que es una cola izquierda, ¿no? O sea, los datos, queda un cachito de datos que quedan sin considerarse si nosotros estimamos, por ejemplo, moda, mediana, pero va a estar muy sobreestimado por la media. Entonces es muy importante ya cuando se quiere aplicar estas unidades o estas formas de medir nuestra muestra, es importante nosotros considerar de qué manera están distribuidos nuestros datos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos caer en lo que ya les mencioné que se llama un sesgo, y eso es muy importante, ¿no? Ah, Entonces aquí vemos esta gráfica, como, como sería la media mediana, ¿no? Vemos cómo se puede distribuir una muestra. Aquí en este caso tenemos al paso de los años, cómo las muestras van, o sea, cómo es dinámico todo eso, ¿no? Cómo puede cambiar, ¿no? Solamente así para mencionarlo. Entonces, tenemos también los estadígrafos de dispersión o variabilidad, que como ya les mencioné, estos van más bien de la mano con las medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque las medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana, nos dan como un panorama general de cómo están nuestros datos. Ya una vez que se aplican los estadígrafos de dispersión, nosotros podemos ver más allá de ese panorama, podemos ver esa variabilidad, o sea, qué datos están hacia un lado, qué otros datos están hacia el otro lado, si todo es más o menos igual. Entonces, estos estadígrafos tienen que ir de la mano con las medidas de tendencia central, porque como ya les mencioné, nos permiten eso, retratar la distancia entre los valores de las variables con respecto al valor central, ¿no? A esas medidas de tendencia central, ¿no? Así como también nos permite identificar la concentración de los datos
en un cierto factor o rango de la variable, o sea, más o menos en donde se ubica. Eh, También nos permite conocer qué tan representativa son las medidas que hemos ya hecho, o sea, ya sea la media, la mediana o la moda, ¿no? Por eso siempre van de la mano los estadígrafos de dispersión, ¿no? ¿Y esto qué son? Uno de ellos son los rangos, ¿no? Los rangos, pues todo sabemos que es un rango, ¿no? Que es parte de un punto hacia otro punto, pero en este caso, en estadística, es una medida razonable que nos indica la variabilidad, llamada también en algunas ocasiones amplitud, o sea, qué tan amplios son nuestros datos que estamos nosotros estudiando. Este se obtiene restando el valor más bajo de un conjunto de observaciones y con el valor más alto. O sea, tú primero lo que tienes que hacer es medir la distancia. El rango nos va a permitir medir la distancia que existe entre el rango menor y el rango mayor de todos los datos en conjunto. Entonces, como ya les mencioné, los rangos resultan de la subtracción de la resta del valor más bajo con el valor más alto. Rango de mayor distribución y R representa el rango, ¿no? Entonces, DM es el dato de mayor distribución y D minúscula M el dato de menor distribución. Aquí hubo un error. D minúscula. Ubiquemos todos nuestros datos, serían estos puntitos. Todos los datos son estos puntitos. Entonces, el rango lo que indica es qué amplitud hay desde el punto menor hacia el punto mayor. Entonces, se toma el punto que fue el menor, por ejemplo, será como este, y el punto mayor, que yo creo que es como este, y se hace la sustracción, ¿no? Se hace la resta, esto menos este, y ya nos da el rango, qué tan amplio es. Entonces, como un ejemplo de rango, vamos a les muestro aquí que unos datos que representan el monto de 20 préstamos personales en dólares en una compañía financiera de consumidores. Vemos todos los números, aquí están, están desordenados los números, entonces es importante también, pues si tienes muchos datos, pues yo creo que no valdría la pena acomodarlos de mayor a menor, porque va a pasar como la mediana, o sea, nos va a llevar la vida ahí viendo cuál es el menor, cuál es el mayor. Entonces, lo que aquí podemos ver, si nos muestran o nos dan el ejemplo, ya sea en el examen, de ver los datos y nosotros, pues, determinar primero cuál es el mayor, ¿no? Entonces, aquí el mayor de todos esos 20 préstamos sería 2.500, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Ustedes cómo lo ven? Entonces, una vez que ya identificamos nosotros nuestro valor mayor y nuestro valor menor, hacemos con la fórmula, restamos 2.500 menos 350 y el rango son 2.150. Así de sencillo se calculan los rangos, ¿no? Y ese rango, ¿qué significa? ¿No? Entonces, ese rango, aquí como vemos, ese rango representa esto, o sea, qué tan amplios son nuestros números, ¿no? O sea, todos los datos. En este caso, si hablamos de dólares, el rango que representa todos los préstamos que hicieron son 2.150 dólares, ¿no? Es todo, más o menos todo lo que se prestó en esa ocasión a 20 personas. Es todo el dinero. Entonces tenemos otra unidad que también se llama desviación media. Y la desviación media, pues nos podría sonar que tiene relación con la media aritmética. Pues más o menos tiene relación. Y aquí lo que nos dice la desviación media es un desvío que representa la diferencia que se observa entre la variable y la media aritmética precisamente, ¿no? Entonces, la fórmula es la siguiente.
tenemos que este signo representa la sumatoria. Aquí representamos en valor absoluto la resta de cada uno de todos los datos de la distribución menos la media aritmética que hayamos calculado en nuestra muestra sobre n. N va a significarse el tamaño total de la muestra, el número total de los datos, como ya vimos en la fórmula de la media aritmética, ¿no? Entonces, esta desviación media generalmente siempre nos da un valor igual a cero, ¿no? Entonces, pues en realidad no significan mucho, ¿no? Entonces, ¿qué se ideó o qué se realizó para poder tener utilidad de esta medición, de este estadígrafo? Es tratar de anular ese cero. Más adelante lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, aquí en este ejercicio, para calcular la desviación media, tenemos un conjunto de datos, 9, 7, 11, 10, 13 y 7. Lo que vamos a calcular aquí con nuestra fórmula es, primero, se debe calcular la media aritmética. Entonces, es el promedio de estos datos. La suma de ellos entre el número de datos, como vemos aquí. La suma de todos los datos entre el número de datos, son 5. Entonces, tenemos que la media aritmética es igual a 10. ¿Y qué nos dice sobre la desviación media? Que es la sumatoria de cada uno de todos estos valores o datos de distribución menos la media aritmética, tal y como está aquí. Así se representa. 9 menos 10, 7 menos 10, 11 menos 10, 13 menos 10. 10 que es la media y aquí va cada uno de todos los datos entre el tamaño o entre... Aquí es entre 5. Sí nos va a dar 0 porque esto es 0, entonces 0 entre 5 igual a 0. Entonces no nos ayuda mucho la desviación media. Entonces, como les mencioné anteriormente, hay que anular ese 0, o sea, hay que hacerlo un valor que pueda ser de utilidad, ¿no? Entonces, la primera manera es romper el 0, es quitándole los signos, o sea, cuando nosotros hagamos la suma del total de cada dato, menos la media, ahí no vamos a considerar los signos. Por ejemplo, 9 menos 10 nos da menos 1. Vamos a considerarlo como un valor absoluto. No vamos a decir que es 1. Y aquí vamos a hacer un ejemplo. Primero, para calcular este conjunto de datos, aquí, para determinar la desviación media, ya anulando el 0, primero hay que calcular la media aritmética. Recordamos la fórmula, la sumatoria de todos nuestros datos entre el número de datos. Entonces, aquí está la sumatoria de todos nuestros datos. 400 entre 5 nos da 80. Esa entonces 80 es la media aritmética. Ahora calculemos el promedio de los valores absolutos. Como ya mencionamos, se calcula el número de datos, o sea, cada dato menos la media, se hace toda la suma por así, como está aquí. Pero aquí vamos a anular el signo, o sea, no vamos a considerar el signo. 75 menos 80 nos va a dar 5, 85 menos 80 nos da 5. En realidad son negativos, pero nosotros los vamos a tomar como valores absolutos. Entonces, aquí vemos que la suma de todo esto nos va a dar igual a 50. 50 entre 5 es igual a 10. Entonces, la desviación media es igual a 10. Este valor, el 10, nosotros lo podemos interpretar como si cada calificación estuviera alejada 10 unidades del valor promedio, que es 80, ¿no? O sea, se pone, digamos que el 80 en el medio, ¿no? Entonces, cada uno de todos estos valores está alejado aproximadamente 10 puntos, como vemos ahí, ¿no? Pero el problema de hacer esto
es que como quitamos nosotros los signos, no podemos ver o no podemos determinar si ese valor lo que nos está midiendo es la parte positiva de los datos o la parte negativa. Entonces, de alguna forma pudimos resolver el problema de que anulamos el cero, pero ya nos dejó aquí otro interrogante. ¿Cuál dato o en dónde está, en qué posición están los datos que nosotros queremos analizar? Entonces, para resolver esto, como ya vieron en su clase de matemáticas, elevar al cuadrado cualquier número negativo se vuelve positivo. Entonces, de aquí surge lo que es la varianza y la desviación estándar. La varianza y la desviación estándar resultan precisamente de elevar al cuadrado las diferencias de cada dato respecto a la media después de calcular la raíz cuadrada. Esto se hace para no alterar la ecuación, ¿no? Para equilibrarla se coloca la raíz cuadrada. Entonces, la varianza, ¿qué nos dice? La varianza se representa con el sin s al cuadrado, y es s al cuadrado, aquí chiquito aquí. Entonces, ¿qué es la varianza? La varianza es la media de la desviación al cuadrado, calculada usando n, o sea, la muestra, o n-1 como divisor. Esto depende de si la varianza es poblacional o muestral, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando una población o la muestra, aquí es donde influye eso. Entonces, la ecuación es así, la fórmula es así, que es la sumatoria de cada uno de todos los elementos que queremos nosotros sumar o que tengamos en nuestra muestra. Son todos esos datos, menos la media aritmética al cuadrado entre n-1. Aquí en este caso, si estamos nosotros estudiando la varianza de una muestra, se utiliza n-1. Entonces, ¿qué generalmente es lo que se hace, ¿no? Porque como ya mencionábamos en la primera clase, que es algo imposible estudiar toda una población, ¿no? Generalmente se trabaja con muestras, ¿no? Entonces, del ejemplo anterior que vimos de los datos anteriores, aquí tenemos cada uno de todos los datos, se va a restar la media y se va a elevar al cuadrado y se tienen que sumar. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores. 5 es el tamaño de nuestra muestra. N es igual a 5. Entonces, 5 menos 1 igual a 4. Por eso es que se divide 700 entre 4, porque es el tamaño de la muestra en menos 1. Entonces, la varianza nosotros obtenemos que es 175. Porque 100 entre 4 son 175. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? Entonces, si entendemos bien cómo se calcula o cómo se determina la media, que es el promedio de todos nuestros datos, ya podemos nosotros calcular también la varianza. La varianza sería la sumatoria de la resta entre cada dato menos el promedio o la media al cuadrado, lo que nos dé entre menos n menos 1. Lo que nos dé n menos 1, que es el tamaño de la muestra total, o sea, todos los datos que nosotros estamos estudiando, menos 1, nos da 4. Entonces, ya obtenemos así la varianza. Entonces, lo que la varianza nos da son unidades de varianza cuadráticas, ¿no? Porque estamos elevando al cuadrado, ¿no? Entonces, nos dice que, como aquí obtuvimos 175, nos dice que hay 175 puntos cuadráticos de calificaciones y que estos no concuerdan con los originales. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es cómo varía, pues varianza, precisamente la varianza, o sea, qué tanto varían todos estos datos, ¿no?
Entonces, si la varianza nos da un número muy grande, quiere decir que hay que hay un valor muy grande de variación. O sea, vemos que hay aquí 60, que es lo menos, hasta 95. O sea, la amplitud, que eso es lo que nos ayuda a ver, es es muy grande entre todos estos datos. Por ejemplo, si tuviéramos los mismos datos, si tuviéramos 75, 75, 75, pues la varianza sería 75, luego 74, luego 76, pues la varianza nos daría un valor más pequeño y por lo tanto pues no hay tanta variación entre todos los datos. Eso es lo que nos dice. También de la varianza nos ayuda a calcular otro estadígrafo, que es la desviación estándar, también muy utilizada. Esto es lo que la desviación estándar nos ayuda a más que nada a ya para determinar o ver que igual de manera más fina qué tanto varían estos datos, ¿no? Y se utiliza después de haber calculado la varianza, ¿no? Entonces, para poder determinar la desviación estándar hay que primero conocer cuál es nuestra varianza. Entonces, la desviación estándar se representa por S, ¿no? Con ese símbolo, y más que nada es la varianza, la raíz cuadrada, como vemos aquí, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí, si se fijan, nos da un valor un poco más abstracto, porque 175 como que no se entiende muy bien, ¿no? O sea, qué tanta amplitud, pero ya 13.22 nos dice cuál es la dispersión promedio, ¿no?, que tiene esa media. O sea, la media de todos los datos, que es 80, o sea, qué tantos puntos va hacia la derecha y qué tantos puntos van hacia la izquierda. O sea, van 13.22 puntos hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces tenemos aquí que pues es una desviación estándar grande que pues ya nos dio un indicio al obtener una varianza tan grande. Y eso más que nada, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen la varianza y la desviación estándar o típica? Pues son índices que se describen, o sea, qué tan dispersos son nuestros datos, qué tanto varían nuestros datos. Para eso nos ayudan estos estadígrafos, ¿no? También vemos que si nosotros aumentamos el número de muestra, la varianza, así como la desviación estándar, tienden a disminuir. ¿Por qué? Porque entre más datos tengamos, se vuelve pues más fino lo que nosotros estamos obteniendo. Nuestras unidades va a haber menos variación, ¿no? Porque es diferente tener 5 datos a tener 100, 200, ¿no? Entonces, entre mayor sea el número de muestra, la varianza y la desviación estándar van a disminuir. Cuando todos los datos de la distribución son iguales, la varianza y la desviación estándar es igual a cero. O sea, por ejemplo, cuando tenemos una distribución de nuestros datos, si recordamos la campanita, cuando es simétrico, pues todo cae en el centro. Entonces la media, todos los datos, la media, moda, mediana caen en el centro, entonces no hay variación, ¿no? Para su cálculo se utilizan todos los datos de la distribución, por tanto cualquier cambio en el valor será detectado, ¿no? Es por eso que la desviación estándar va tan acompañado de la media, porque como la media no toma en cuenta, si ya vimos, algunos datos que estén hacia la izquierda o hacia la derecha, si tenemos una distribución de nuestros datos asimétricos, la varianza nos puede dar un indicio de que es así, ¿no? De que tenemos unos datos muy asimétricos. Entonces, y siempre la varianza y la desviación estándar van a ser valores mayores o iguales a cero. Entonces,